Muy bien, Yasmin, gracias por haber aceptado nuevamente la invitación. Muchísimas gracias, es un placer estar nuevamente contigo, Francisco. A ver, pues una sorpresa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Había voto oculto? Sí, en realidad ha sido una sorpresa para todos nosotros, inclusive porque, como ustedes mismos lo presentan en la nota, ¿no? Había las encuestadoras habían mostrado otro escenario, no erraron con respecto al número de votos que el presidente Lula o el expresidente Lula recibiría, pero cerró con el número de votos que el actual presidente Bolsonaro tuvo, ¿no? Entonces esto se habla de una política, o mejor dicho, del voto de los avergonzados, ¿no? Aquí en Brasil, ¿no? De aquellos que no quieren específicamente decir por quién van a votar con miedo de en un determinado momento tal vez sufrir alguna presión o simplemente también porque no tienen ningún tipo de animosidad de decir lo que están pensando, ¿no? Entonces es algo que nos ha llamado mucho la atención, ¿no? Y Ahora, claro, es la segunda vez consecutiva que pasa esto, porque en las elecciones de 2018 también hubo este problema, ¿no? claro, sí, pues como tú dices, el voto vergonzante, ¿no? Ahora, en Brasil, porque acá en el Perú hay los simulacros, ¿no? Que ese tema del voto vergonzoso, vergonzante, digamos, desaparece un poco. Y además hay esa encuesta que se hace, que la hace una de las encuestadoras el día previo, y más o menos es muy precisa respecto a lo que pasa el día anterior. ¿En Brasil no se hace eso? Sí, sí, se hace eso. Inclusive una de las encuestadoras, Datafolha, ¿no? Que es la que tiene bastante trayectoria aquí en Brasil, ¿no? Hizo estas encuestas, ¿no? Y las encuestas salían justamente eso, ¿no? Que había un porcentaje de 48%, 50% para el expresidente Lula, ¿no? Siempre llevando en consideración los márgenes de error, entonces 2 para más, 2 para menos, ¿no? Y de que el presidente Bolsonaro tendría, entonces, oscilaría entre 36 y 37 y siempre también llevando en consideración estos dos márgenes de error, ¿no? Lo que pasa aquí es que podemos analizar, como te estaba diciendo, ¿no? Que es específicamente este voto vergonzoso, ¿no? Que algunas personas tienen y que también específicamente tenemos que llevar en consideración que en un sistema tan polarizado como estamos aquí en Brasil, ¿no? Las personas a veces no quieren decir lo que están pensando también, ¿no? A veces no solamente por una cuestión de que puedan sufrir alguna represión, sino simplemente porque no quieren mostrar lo que están pensando. Entonces esto hace, ¿no? Con que de cierta forma las encuestadoras se equivoquen, ¿no? Y claro, el escenario era favorable para el presidente, para el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, ¿no? Que podría en determinado momento darle un favorecimiento de poder elegirse en primer turno, pero eso no era algo totalmente cierto, ¿no? Claro. Porque así como en Perú necesitamos el 50% más uno para poder ser elegido en primer turno, ¿no? Pero mostraba que podría acontecer esto, ¿no? Pero fue una sorpresa específicamente con respecto a los votos que el presidente Bolsonaro recibió, ¿no? Y sobre todo porque recibió votos de los otros candidatos, ¿no? De los electores de los otros candidatos, ¿no? Porque vemos que Lula no ha perdido esos votos, o sea, las encuestadoras acertaron específicamente los votos que Lula ha recibido, ¿no? Estamos en la faja, ¿no? Pero vimos entonces que Simón Tebet y Ciro Gómez perdieron votos, ¿no? Entonces esto muestra entonces que algunos de estas personas que decían que iban a votar en ellos migraron para el presidente Bolsonaro. Ahora, claro, Lula está más cerca definitivamente, ¿no? Porque 48 y pico es, caramba, está ahí nomás. Pero algunos hablan de una dinámica más bien favorable a Bolsonaro y eso es lo que preocupa evidentemente a los seguidores de Lula, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, esto es algo que preocupa bastante a los seguidores de Lula, también coloca un poco la atención internacional porque sabemos un poco el comportamiento del presidente Bolsonaro con respecto a determinados países, ¿no? Su posición ideológica con respecto a determinados países, ¿no? Entonces, que no necesitan ser de izquierda, ¿no? También hemos visto que hemos tenido problemas con países que tienen una centro derecha, ¿no? Específicamente por el comportamiento del propio presidente, ¿no? Y por la forma de gestionar también el Ministerio de Relaciones Exteriores
anteriores, ¿no? De la forma como gestionan sus ministros, ¿no? Entonces esto también los coloca también en una situación un poco tensa, ¿no? Pero hablando específicamente del presidente Bolsonaro, esto le ha dado fuerza, ¿no? Porque esto ya se temía, ¿no? Esto ya se entendía de que, por ejemplo, si el presidente Bolsonaro fuese para un segundo turno, ¿no? Específicamente esto fortalecería entonces mucho más a todo el grupo en cuestión, y aún más con los resultados entonces en la Cámara de los Diputados federales y en el Senado, ¿no? Donde han ganado más fuerza porque se renueva un tercio del Senado, ¿no? Porque aquí en Brasil los senadores son elegidos o electos por 8 años, ¿no? Entonces a cada 8 años, a cada 4 años, entonces hay una renovación de un tercio, ¿no? Entonces esto también ha hecho, ¿no? Le ha dado mucha fuerza. Entonces esto también nos coloca en un escenario un poco peligroso, ¿no? En el sentido de que y aquí creo que las tensiones se dan más en torno de esto. No es tanto si Lula es la salvación específicamente o no, ¿no? Sino en el peligro que el presidente Bolsonaro representa para las otras instituciones políticas, ¿no? Sobre todo para el Supremo Tribunal Federal, ¿no? Porque se habla mucho en golpe, ¿no? En destitución de estos jueces, ¿no? Entonces, al momento de tener el Parlamento, ¿no? De tener el Senado, con un amplio grupo, ¿no? Entonces, esto permite con que él pueda aprobar y con que él pueda, entonces, cometer los impeachments contra estos jueces, ¿no? Y la misma cosa si nos ponemos en otro escenario, ¿no? Por ejemplo, un escenario que el presidente Lula, el expresidente Lula venga a ganar, ¿no? Lo coloca también en una situación de ingobernabilidad, ¿no? Entonces tendría que hacer demasiado esfuerzo, ¿no? Para poder conquistar alianzas dentro de la Cámara de Diputados y dentro del Senado. Claro, y cómo, en este caso la Cámara de Diputados sí se renueva totalmente, ¿no? Sí, la Cámara de Diputados se renueva totalmente, cada 4 años. ¿Cómo le ha ido al PT? Le ha ido más o menos, hay 79, si no me equivoco, ayer estaba viendo, había 79 personas, políticos del PT, también que están unidos con otros partidos políticos que son de centro izquierda, ¿no? Entonces que tendría un frente, un frente que podría ser en determinados momentos ciertas coligaciones, ¿no? Pero al partido del presidente Bolsonaro y al ex partido del presidente Bolsonaro le ha ido mucho mejor, ¿no? Entonces, tiene mucho más, como te decía, ¿no? Entonces hay una perspectiva de que sea mucho más difícil una gobernabilidad y también que sea mucho más fácil, entonces, en el caso de que el presidente Bolsonaro se elija presidente nuevamente, ¿no? De que pueda entonces haber algunos problemas con respecto a la propia democracia, ¿no? Y esto no tiene específicamente a ver con izquierda, derecha, y sí más o menos siempre con las posturas, ¿no? Con las conductas del propio presidente Bolsonaro, ¿no? Entonces es algo que tiene que ser pensado específicamente, ¿no? Para la política brasilera, ¿no? Claro, claro. Ahora, más allá el tema de la elección presidencial, bueno, entonces en la Asamblea, claro, es que Brasil tiene una diversidad de partidos, es impresionante, no sé cuántos partidos había, en la anterior había una cantidad enorme de partidos, me imagino que ahora es un poco lo mismo, ¿no? Y muchos serán... 32. ¿Cuánto? 32 más o menos. Sí, pues, es impresionante la cantidad. ¿Cuántos diputados son en total? Déjame acordar, creo que eran, se me fue, discúlpame, ahorita se me fue, son, no me acuerdo ahora. 400, 500, en fin, bueno. Creo que son 580, no, más o menos, no me acuerdo ahorita, se me fue de la cabeza, discúlpame. No hay problema. Ahora, desde el punto de vista de las elecciones a gobernadores, ¿en Sao Paulo va a haber una segunda vuelta o ganó el bolsonarista? No, en San Paulo, con respecto a gobierno, va a haber una segunda vuelta, sí. Solo que también aquí las previsiones tuvieron un poco de error, ¿no? Las encuestas mostraban siempre a Fernando Haddad en primer lugar y ayer, ¿no? Al momento que se hizo entonces la apuración de las urnas, ¿no? Fernando Haddad pasa para segundo lugar, ¿no? Entonces va a ser entre estos dos representantes también, ¿no? Tanto del PT como del bolsonarismo, ¿no? En San Paulo, ¿no? Claro. Y también esto le va a dar mucha fuerza también al bolsonarismo en San Paulo, ¿no? Claro, y además los estados de Sao Paulo
que claro, es el estado más rico. Entiendo que la izquierda nunca ha ganado, ¿no? ¿O sí ha ganado alguna vez en Sao Paulo? Ah, no, la izquierda, hasta donde yo me acuerdo, creo que no ha tenido un gobernador de izquierda, hasta donde yo recuerdo, ¿no? Y con respecto a la Cámara de Diputados son 513, discúlpame. 513, ya, ok. Ahora, el partido Bolsonaro ha ganado también tres, ¿no? Tres gobernadores, entiendo. Ha ganado en Río de Janeiro, en Brasilia, y hay un tercero que en este momento no llego a recordar. Pero en todo caso, sí, efectivamente la fuerza... Es una cosa curiosa porque en Estados Unidos, cuando salió elegido Donald Trump, las encuestas tampoco vieron venir, ¿no? Parecía que mucha gente, claro, tenía vergüenza de decir que iban a por votar por Donald Trump, y entonces las encuestas también se equivocaron por ese lado, ¿no? Pero igual, 6 puntos de diferencia entre lo que ha obtenido Bolsonaro y lo que decían las encuestas es bastante, ¿no? Es bastante. Ahora, otro tema, estaba viendo que también había habían candidatos indígenas. ¿Cómo les ha ido tanto a nivel estatal, sobre todo a nivel de las asambleas estatales? ¿Cómo les ha ido? Sí, les ha ido bien, sobre todo han podido adquirir representatividad, ¿no? O sea, llevando en consideración el número de candidatos, entonces podemos decir que les ha ido bien, ¿no? Inclusive, no solamente dentro del ámbito de la cuestión indígena, ¿no? Sino también de mujeres trans, también de mujeres negras, ¿no? Afrodescendientes, entonces ha podido modificarse, ha podido diversificarse. Entonces tenemos cámaras regionales mejor dicho, estatales, ¿no? Porque nosotros le decimos cámaras estatales, ¿no? Con una diversidad, ¿no? Entonces es más plural, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos decir que ha habido un avance con respecto a la conformación de las cámaras estatales, ¿no? Y a nivel de la Cámara Nacional, ¿las mujeres qué representatividad tienen? No es una representatividad muy alta, como por ejemplo si comparado con Perú, a pesar que en Perú también hay pocos congresistas, ¿no? Pero ellas están entrando cada vez más, ¿no? Entonces, dentro de la Cámara Federal también ha habido este avance, ¿no? De poder entonces también traer a más mujeres y a mujeres sobre todo afrodescendientes, ¿no? Que esto es una de las pautas también que se coloca mucho en Brasil, ¿no? Porque en Brasil 56% de la población es afrodescendiente, ¿no? Claro. Entonces necesitamos tener más representatividad, mejor dicho, se necesita tener más representatividad. Y entonces esto ha sido una victoria, ¿no? Para estos grupos. Inclusive, porque esto llama, ¿no? Y hace un contrapeso, ¿no? Específicamente contra la mayoría, entonces, que es más conservadora, ¿no? Dentro del Congreso, ¿no? Eso, claro, no quiere decir que va a ser fácil también, ¿no? Las tomadas de decisiones, va a haber siempre bastante embate, y aquí en Brasil hay demasiado embate con respecto a las tomadas de decisiones, ¿no? Sobre todo a los proyectos que se hacen, ¿no? Tenemos una Cámara que es muy conservadora, estamos con un Senado también que se ha renovado, un tercio del Senado se ha renovado y también es conservador, ¿no? Entonces esto hace con que también la cuestión de los embates políticos sean un poco más acirrados, ¿no? Sean un poco más fuertes, ¿no? Pero es un gran paso, ¿no? De que hayamos tenido entonces esta representatividad, de que en la Cámara entonces ya tengamos mujeres indígenas, que tengamos más mujeres afrodescendientes, que tengamos mujeres trans también, y que tengamos también más mujeres, ¿no? Mujeres cis, ¿no? Ya. Ahora, aquí el rol de hablando de grupos, el rol de los evangélicos, la parte religiosa es muy importante, ¿no? ¿Hasta qué punto existe una identificación? Bueno, yo sé que la mayoría están con Bolsonaro, pero ¿hasta qué punto va esta identificación? O sea, es una cosa tan masiva que están todos con Bolsonaro, porque he visto que el propio Lula también ha hecho ¿no? Se ha reunido con religiosos, en fin. Me imagino que el Lula va a tener que acercarse a esos sectores, y ahí tal vez bueno, no tiene que ver con eso, pero digamos, gente de centro derecha como su vicepresidente, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el presidente? Alckmin. Que es gobernador, creo, ¿no? Ajá, sí, el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Sí, ahí, digamos, de alguna manera ya se ve cuál va a ser la estrategia en esos 30 días de Lula.
Sí, la estrategia ahora es hacer con que las personas, sobre todo, primero formar las alianzas, ¿no? Ayer tanto Ciro Gómez como Simón Tebet estaban esperando cuál iba a ser la posición del propio partido, ¿no? A pesar de que ya sabemos que el MDB ya había hecho, ya había quedado, ¿no? Con Lula que en caso, ¿no? De que Simón Tebet perdiese, ¿no? Las elecciones, no fuese para el segundo turno, entonces habría una futura alianza. El PDT, que es el partido de Ciro Gómez, específicamente ya ha dado una posición de que va a estar a favor de Lula, ¿no? Pero se necesita también con que el líder del partido también pueda entrar en esta alianza, ¿no? O por lo menos convencer a sus electores, ¿no? Que ha disminuido bastante, ¿no? Porque si vemos la trayectoria de Ciro Gómez, ha habido una disminución, entonces, de esta trayectoria del número de electores, ¿no? Entonces, de convencer a estos un poco más de 3%, ¿no? de electores para que voten entonces en el presidente Lula. Entonces ahora se están enfocando en estas alianzas, ¿no? Que son alianzas estratégicas. Tenemos 4%, un poco más de 4% de Simón Tebet, 3% de Ciro Gómez. Entonces es concentrarse en estos grupos, ¿no? La segunda cuestión es también hacer estas alianzas con los grupos religiosos, ¿no? Sobre todo hay sectores evangélicos, hay sectores religiosos aquí en Brasil que no están de acuerdo con este fundamentalismo religioso que es ejercido por el bolsonarismo, ¿no? Entonces, específicamente ellos también están contra entonces esta manera ortodoxa fundamentalista de cómo ellos están llevando la religión, pero uno de los problemas que podemos notar, entonces tú quieres que este análisis, no específicamente sobre las campañas que se hicieron contra el expresidente Lula, es específicamente con el surgimiento del padre Kelmon, ¿no? Que también es discutible también la credibilidad del sacerdocio de este padre, ¿no? Pero de haber utilizado entonces... ¿quién es ese padre? Se llama padre Kelmon, se dice... bueno, él dice que hace parte de la Iglesia Católica Ortodoxa. Primero dijo que era de la Iglesia Católica Ortodoxa de Brasil y la Iglesia Católica Ortodoxa de Brasil desmintió, dijo que no había existido, que no está en ninguna de las congregaciones, ¿no? Y que también no había ejercido sacerdocio, no había sido seminarista, y después él dijo entonces que pertenecía a una congregación de la Iglesia Católica Ortodoxa en Perú. No, entonces, pero Perú pero a también ver, hay una contradicción en los términos, porque Iglesia Ortodoxa, Católica Ortodoxa, es contradictorio. O sea, la Iglesia Católica depende de Roma y la Ortodoxa en principio depende ya sea de Constantinopla, es decir, de la Iglesia de la ahora Turquía o de la de Rusia. ¿Qué iglesia es esa? Nunca he oído hablar de una iglesia ortodoxa, católica entonces, ortodoxa, qué raro. Sí, eso es algo extraño, ¿no? Pero bueno, aquí los ortodoxos, ¿no? Específicamente dijeron que no hace parte ni de la Iglesia Católica, ni de los ortodoxos, que no hay ningún registro, ¿no? Y lo mismo fue dicho en Perú. Entonces, tanto la Iglesia Católica se posicionó, dijo que no hacía parte de ninguna congregación en Perú. Pero la estrategia utilizada por el padre Kelmon, ¿no? Vamos a llamarlo por padre porque todavía, pues, no podemos también tratarlo de otra forma hasta que nos salgan todas las pruebas, no nos surjan todas las pruebas, ¿no? Específicamente ha sido de tratar al presidente Lula como alguien que es ajeno a la religión y como alguien que desprecia la religión. Entonces ha habido muchas fake news. Entonces esto de cierta forma podemos analizar, ¿no? Podemos analizar de cierta forma, ¿no? Que esto también ha colocado a los sectores evangélicos que estaban entonces con un poco de duda si votaban entre Bolsonaro o votaban entre Lula, ¿no? Que los haya colocado en este sector porque inclusive hubo una fake news que decía, ¿no? Que si el expresidente Lula se eligiese, entonces aquí en Brasil, ¿no? Entonces cerrarían las iglesias, ¿no? Habría persecuciones contra los religiosos, cerrarían las iglesias. Entonces se utilizaron mucho de este discurso. No solamente el padre Kelmon, así como el presidente Bolsonaro utilizó mucho este discurso. Entonces, de cierta forma, si analizamos esto, puede haberle rendido también estos votos de las personas que estaban en duda, ¿no? Que en un momento dijeron que no sabían en quién iban
iban a votar y que después entonces tendieron a votar por el presidente Bolsonaro. Y otra cosa que también tenemos que analizar también ha sido el nivel de ausentismo, ¿no? Más de 20%, ¿no?, de los electores se han ausentado en estas elecciones. Entonces, también tenemos que pensar en estos números, ¿no? Claro, claro, es verdad. Ahora, ese personaje, ahora que lo dices, ¿es un personaje con una barba y que lleva una cruz, una cosa así? He visto una foto Sí, de sí. Bolsonaro con un personaje, no sabía quién era, pero Sí, sí. claro, una cruz me parece un poco extraño, el look, digamos, la pinta que tenía, con esa cruz, así un poco rara. Ah, ese es. Sí. Mira Ese es. tú, qué curioso. No, entonces, efectivamente, lo del el ausentismo es importante, porque eso me imagino que los dos candidatos van a buscar recuperar los votos de los que no han ido a votar en la primera vuelta, ¿no? En fin, la cosa está complicada, incluso con falsos verdaderos religiosos. Interesante. Vamos a ver qué pasa. Seguiremos, por supuesto, mirando y obviamente te vamos a volver a llamar para conversar qué es lo que pasa al final de esta novela. Sí, yo con mucho gusto, Francisco, estoy aquí siempre para poder ayudarlos y traerles informaciones. Y es eso, ahora estamos esperando, el 30 de octubre será la segunda rueda electoral aquí en Brasil y vamos a ver entonces, ¿no?, cómo se va a dar este desenlace, como le dicen aquí. Pero ahora tenemos que estar siempre más atentos, ¿no? Esto no quiere decir, nos ha llamado la atención, ¿no?, a nosotros como politólogos, ¿no?, que tenemos que estar más atentos, sobre todo en el ausentismo, ¿no?, y en este voto avergonzado, ¿no?, o envergonzado, como le dicen aquí en Brasil, ¿no?, porque esto también demuestra entonces que existe algún problema a veces también dentro de la perspectiva de cómo se hacen las encuestas, de cómo se preguntan, el abordaje, ¿no? Entonces Claro. surge, ¿no?, una serie de incógnitas que tienen que ser resueltas, inclusive para que haya más confiabilidad, ¿no? Es claro, tenemos que entender que las encuestas no es una predicción, Claro. ¿no?, pero muestra una intención, ¿no? Claro, claro. Entonces, si estamos cerrando en mostrar esta intención es porque existe también algún problema y que tiene que ser verificado y que tiene que ser mejorado, ¿no? De acuerdo. Ok, Yasmin, gracias otra vez y estamos en contacto. Muchísimas gracias, buenas noches a todos ustedes. Gracias. Bien, recorremos la pregunta del día. ¿Quién fue Yusuf